Buenas noches, soy Percy Bicho Salvatierra. Este es un episodio más de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar en este primer bloque de este programa de miércoles con Rolfo Ibarra, que es un polígrafo, ¿no? Ahora es novelista, ha publicado recientemente una novela que cuestiona íntegramente el estado situacional en que se haya sumido el país, se llama Revolución Caliente. Bueno, Rodolfo, vamos arrancando dándote la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Percy, buenas noches a todos tus radioescuchas o teleescuchas ahora, ¿no? Aquí para presentar la novela Revolución Caliente, aunque ya no es mi última novela, porque mi última novela es El Evangelio según Tupac Amaru, ¿no? Segundo, que acaba de salir recién, hace unos días. Bueno, que bienvenida sea también esa novela. Ya no le había seguido la pauta, pero qué bueno. Bueno, te felicito por la fecundidad. Pero estaba comentando, creo, una constante, bueno, que tú no solamente eres un artista, no solamente estás dedicado a la cuestión estética puramente, sino que hay una voluntad política o una crítica política constante que pone en entredicho inclusive al establishment literario, ¿no? Permanentemente. Entonces, vamos arrancando, que nos vayas tú comentando, mejor dicho, tu relación con la literatura y tu relación con la crítica social y la política, Rodolfo. Por favor, cuéntanos cómo ves tú esa circunstancia como intelectual. Sí, lo que pasa es que es un todo, ¿no? Porque yo desde que aparecí en la literatura, bueno, estaba acabando la secundaria, ya en los 80, viví una época muy difícil, ¿no? La época política, digamos, de acabando Belaúnde Terry y el primer Alan García, que fue una catástrofe social. En ese caldo de cultivo yo empecé a escribir. Entonces de ahí me quedó marcado, digamos, la situación política, las calles, los obreros, los campesinos, las marchas, las huelgas y todo lo que hubo en esas épocas, ¿no? Aparte que en nuestro país siempre ha habido ese proceso, ¿no? Ese proceso político que nunca acaba, es decir, siempre hay una especie de descontento popular que de alguna u otra forma alimenta, digamos, la literatura, ¿no? Por lo menos la literatura mía. Sé que hay muchos escritores que son buenos en su oficio, pero que escriben de espaldas a la realidad, ¿no? Es una crítica que se viene haciendo de hace muchos años, en los años 50 era Jean-Paul Sartre, ¿no? Que levantaba el asta, la bandera de que tenía que haber una literatura comprometida. Más o menos a mí me importa eso, aunque en algunos casos me he desligado, ¿no? He escrito el libro, por ejemplo, Telescopio 500, que es un libro casi en su formato original, más de 1000 páginas, que no es necesariamente un libro comprometido. Igual el libro Matagente, que es un libro de literatura gore, es una novela de 270 páginas, que tampoco es una literatura comprometida, pero en mi gran, digamos, cantidad de libros que he publicado, que ya son veintitantos, hay una literatura que sí efectivamente responde a la realidad, que sí efectivamente tiene un corte político, puedes decir izquierda o puedes decir anarquista, porque por ahí más o menos donde yo me muevo, claro, en la línea anarcosindicalista, digamos, ¿no? Que es la línea que a mí me interesa y sobre la cual yo produzco literatura. En el caso de Revolución Caliente, narra justamente eso, ¿no? Narra justamente los años 80 y se basa, tiene el trasfondo político de la Guerra Civil Española, ¿no? El papel de los anarquistas en los años 30 y el papel de los anarquistas en Perú al inicio del 900, ¿no? Que eran este grupo de los panaderos que iniciaron la lucha de la jornada de las 8 horas, que iniciaron las primeras luchas políticas, antes de incluso la izquierda y antes incluso del APRA, ¿no? Claro, con Butarra, con toda esa gente, ¿no? Sí, con todas las primeras, la primera jornada de esos grupos, ¿no? Entonces, por ahí empiezo yo, digamos, a armar lo que es esta novela, que es una ucronía, ¿no? Porque no es necesariamente algo que ocurrió. Es como lo que se hacía lo que hacían en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estos novelistas que aparecieron, posguerra mundial, escribían sobre la posibilidad de qué hubiera pasado si Hitler ganaba la guerra. Entonces escribían novelas como si Hitler estuviera vivo y lo de la Triple Alianza hubieran muerto, ¿no? Entonces, más o menos yo escribo una cosa de ese tipo, una ucronía que, bueno, para muchos es deliciosa, para otros es un horror. Para mí simplemente es una posibilidad de ver el mundo, ¿no? Una posibilidad distinta, digamos, de percibir lo que ocurre en nuestro país. Y bueno, que me ha tomado un tiempo bastante largo, porque no era una novela que yo escribía
digamos, día a día, sino es una novela que lo tenía guardada, y lo recogía y lo corregía, y bueno, pues ahí estuvo hasta el inicio de la pandemia, ¿no? En que empezaron a morir muchos amigos, y yo vi pues de repente el temor de dejar un libro como este y otros por ahí, que pudieran quedar como no publicados, ¿no? Entonces decidí publicarlo gracias al apoyo de Ardidea y Jorge Luis Roncal, ¿no? Que metió mano y me dijo, ya, pues hay que echar a andar este carro, ¿no? Esta carreta. Y así, Mira, aparte de eso, a ver, yo quería precisar un tema porque tú dices que gran parte de tu literatura es literatura comprometida, pero hay algunas secciones que no. Por ejemplo, tú, bueno, los últimos años no sé si has publicado poesía, pero al menos en los años 90 se te consideraba uno de los poetas, digamos, puntuales de esa generación. Más científica con los 90 que con los 80, que tú dices que ya escribía de los 80, ¿no? Con las exploraciones que haces en el lenguaje, por ejemplo, te distancias dramáticamente de todo lo que es esto, porque inclusive cuando se estudia la literatura, a ti como una cosa curiosa se te ubica más bien en la poesía barroca, ¿no? O hasta atrás barroca. Entonces tienes unas proyecciones muy diferentes a las de tu producción en prosa, que más bien con ella tratas de llegar a cualquier lector, pero con la cosa de la poesía, más bien como que es para un público más escogido. Rodolfo, sí, cuéntame lo tú, que pasa es que yo empecé a escribir poesía. ¿cuál sería tu propia impresión de tu proyecto? Sí, Claro, yo empecé escribiendo poesía, y bueno, mi poesía primera, la de la primera etapa, la Edad de Piedra, digamos, de Ibarra, era una poesía callejera, una poesía urbana, que tenía el tufo de la Beat Generation, de los nadadistas colombianos, de Hora Cero, etcétera, más o menos una poesía de ese estilo, ¿no? Vivencial, digamos. Pero también ya en los años 2000, inicio de los años 2000, yo hice otro tipo de poesía, una poesía barroca, transbarroca, neobarroca, o ibarrosa, como por ahí claro, me pusieron, ibarrosa de claro. Ibarra, ¿no? Y bueno, saqué, como te digo, el libro Estereoscopio 500, Por la boca muertos, y Ruptura de eje, que son libros que manejan el lenguaje, el libro del lenguaje, pero no, aun cuando fueron buenos libros para muchos, no me satisfizo, ¿no? Como yo quería, y he continuado, pues, haciendo cosas de poesía también vivencial. Y bueno, lo otro es que la poesía no paga en nuestro país, ¿no? Uno tiene que invertir su propio dinero, autopublicarse, ¿no? O esperar a que aparezca un mecenas o un editor, digamos, buena gente, y te saque libros de poesía. Pero cosa curiosa, con el cuento o con la narrativa o novela no pasa eso. Más bien hay muchos editores detrás de estos libros, ¿no? Y curiosamente he saltado un poco de la poesía a la narrativa, no porque sea una cosa forzada para mí, porque mis poemas, los primeros que hacía de los años 90 eran poemas larguísimos, ¿no? De 20 Claro, páginas, de 30, o sea, eran poemas narrativos, y de narrativo, ¿no? saltar claro, saltar de esa poesía narrativa a la prosa era un paso nada más, ¿no? Un paso, pero me he mantenido en la línea, aun cuando yo había escrito poesía transbarroca o neobarroca, yo siempre he creído que el escritor tiene que tener una posición con respecto a su sociedad, ¿no? Con respecto a su país, con respecto a lo que pasa a su alrededor, con respecto a la realidad, incluso ahora global, ¿no? Con lo que está pasando en la pandemia, estos grupos de poder, las vacunas y un montón de cosas más que están detrás. Pienso que tiene que haber siempre una posición crítica, una posición cuestionadora, Lo que pasa en y Venezuela o en Nicaragua. sí, Pero mira, también, es importante también. lo que tú comentas porque aún los escritores más conservadores o que pareciera que son los más apolíticos han tenido en el fondo una posición política. Casi es imposible que un escritor importante, ¿no? Relevante, no Ujú. tenga una interpretación política del mundo. No sé si tú encuentras alguna excepción, ¿no? No, Si no, empiezas sí, a darle vueltas al tema, hasta Proust resulta teniendo opiniones políticas, ¿no? Que pareciera que fue el efectivamente, más afectado de todos. efectivamente, o sea, todos los escritores, hasta el que dice, no, yo no me meto con la política, es también político, ¿no? Porque al quedar ausente de una realidad que reclama la voz de los escritores, el que se queda ausente está sintiendo ante el poder, ¿no? Está poniendo una situación genuflexa ante los grupos de poder. Eso es claro, ¿no?
Ahora, que con generalmente Vargas les dan Llosa, beneficios, ¿no? Sobre todo en los mercados editoriales, por ejemplo. bueno, Porque, permíteme, viajecitos. tú decías que tus obras a algunos les parecen bien y a otros, francamente, lo hemos leído. Hay quienes dicen, no, son un bodrio. Pero eso muchas veces no está sustentado estéticamente, sino que está sustentado de repente por animadversiones personales o por animadversiones políticas. Porque también no hay que olvidar que la sociedad peruana es muy mezquina y en el ambiente literario pues ni hablar, es como que amplifica los defectos y las virtudes de la sociedad, ¿no? Sí, hay ¿Qué una piensas tú? especie de... No, 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 efectivamente, ¿no? Quería acabar la idea anterior, a pasar a Dale. esto. Lo que pasa es Sí. que escritores tipo Vargas Llosa, a quien respetamos y apreciamos gran parte de su literatura, de conversaciones en la catedral para atrás y no conversaciones en la catedral para adelante, eh, él, por ejemplo, era un comunista, ¿no? Apoyaba a Cuba, estaba a favor de la revolución, etcétera, etcétera, y después cambió, ¿no? Se metamorfoseó, ¿no? Ese gran cambio que ha tenido Vargas Llosa, ha tenido seguidores, pues, ¿no? Ha tenido seguidores y hay gente que se alinea, piensan que escribir solamente es sentarte tú en tu computadora y hacer tus historias, tus poemitas, tus cuentos, y mientras afuera apalean a los profesores, los ancianos no reciben el pago de su seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Eso creo, bueno, es que debiera cambiar o debiera haber una cuestión cuestionadora, ¿no? Una revisión de cada uno. Ahora, en lo segundo, efectivamente, yo creo que uno no escribe pues para satisfacer el gusto burgués de alguien, ¿no? O sea, uno escribe porque siente que tiene que expresarse, ¿no? Yo no escribo Claro. para un señor burgués con la barriga llena, mirando pues el mar, ¿no? En un penthouse. Yo creo que escribo para gente del pueblo, para gente de pie que se identifica con la literatura uno. Ahora, yo no creo tampoco que solo sea escribir por escribir, que hay una cuestión estética, ¿no? Que sustenta, digamos, la obra. Que a veces parece que no fuera, o que no pareciera, porque muchos piensan de que escribir es solamente escribir. Y no es así, hay una gran No es tecnología así, pues, detrás. claro. Una gran tecnología que empezó con las revoluciones industriales, ¿no? Porque cuando empezó las máquinas a producir productos, empezó a aparecer la prensa, los periódicos, y ahí empezaron a escribirse los primeros textos, ¿no? En los folletines, los clásicos folletines. Los Y folletines, los la- escritores, claro, los escritores se reunían en los bares y discutían cómo, porque ese era el consumo, era el internet de esos años, ¿no? ¿Cómo hacemos para escribir más rápido? Porque los periódicos reclamaban más folletines y ahí empezaron a generarse estas cuestiones de la tecnología de cómo escribir, ¿no? Cómo escribir mejor, cómo empezar, y se desarrolló el periodismo, ¿no? El lead periodístico, quién, qué, cuándo, cómo, dónde, por qué. bueno, y también la gran novelística del siglo XIX, ¿no? Balzac, Claro, Dostoyevsky, todos efectivamente, ¿no? ellos Que, publicaban en los folletines. Creo mañana hay un claro. aniversario de Dostoyevsky. No sé si es el aniversario o la muerte, pero ahora uno tiene la sensación de que los escritores, los narradores sobre todo, casi no lo conocen a Dostoyevsky. Hay también No, no, como una gran ignorancia, me da no sé qué a veces coger tanto libro de narrativa y digo, pero si esta gente apenas se ha vivido nada, ni por lecturas conocen estas intensidades que puede tener el ser humano, ¿no? Bueno, sin embargo, publican y publican. Tú vas, de hecho, más o menos a contracorriente de todo este tema. La financiación, por ejemplo, si no es una infidencia de la Revolución Caliente, de esta novela, ha sido por cuenta propia o por cuenta de Arte Idea. tengo terceras personas que apoyan mi literatura. Yo alguna Ya, vez lo ya, voy a revelar, que apoyan y que apuestan por mi literatura, ¿no? El último libro, que es, por ejemplo, El Evangelio qué según bueno. Tupac Amaru, ha sido editado íntegramente por Altazor y íntegramente financiado por el que dirige Altazor, ¿no? Nuestro director ahora de la Feria Internacional del Libro, que es Willy del Pozo. Yo siempre he tenido oportunidad, digamos, de, de gente que pueda financiar, o no son mecenas o editores, ¿no? Algunos no quieren un poco salir a la luz, pero bueno, así es la forma como he producido tantos libros, si no los tendría pues acumulados, ¿no? Hay el Claro. libro de que me acuerdo, así, por ejemplo, Pero ¿qué Vómitos. pasa, Rodolfo? Se sienten que entran en algún compromiso de repente, ¿no? No se No, imaginaría la gente que les gusta tu literatura, de repente. yo imagino que es porque si No son dijeran que conservadores, ahí hay un buen anecdotario, ¿eh? de hecho que sí, de hecho que da para escribir sobre eso.
pero yo presiento que cuidan esa buena forma de ayudar a un escritor y no decir yo ayudo, ¿no? Simplemente hacerlo así como algo que debe ser lo correcto, ¿no? Y yo no tengo más que decir ahí, yo pienso que mis libros igual salen, porque ahora tengo propuestas editoriales, ¿no? Ahora tengo 2 propuestas para 2 libros de 2 editoras que se encargan también de la edición e incluso me van a pagar y todo. Ahora es algo Qué que bueno. yo hubiera aspirado a que sea, pues, cuando yo tenía 20, 30 años, no, no ahora, digamos, ¿no? Pero bueno, es lo que se da, pues, con los años ya uno agarra Es cancha, digamos, de complicado, alguna manera. pues. Tú sabes cómo cada quien tira para su lado, ¿no? Las argollas, los grupos sociales, los grupos que están en determinadas universidades. Tú te has movido más o menos fuera de todo esto, salvo quizás por la gente del centro de Lima, ¿no? Que yo recuerdo Sí, que hubo un tiempo que los poetas del asfalto te tenían como uno de sus tótemes, ¿no? Con Bukowski, con otra gente, ¿no? Hubo una temporada que estuvieron en ese plano, no sé si hasta sí. ahora, ¿no? No, sí, yo siempre he estado con ellos, con Celine, Bukowski, Baudelaire, los poetas malditos, ¿no? O sea, siempre ha sido más o menos mis compañeros de ruta, ¿no? Yo siempre los aprecio, siempre los he apoyado. Ha habido distanciamiento por diferentes cuestiones, pero la última vez que me encontré, por ejemplo, con Richie Lacra, que es el factotum y director Sí, sí, de Poeta claro. de Asfalto, me dijo, Ibarra, nosotros tenemos diferencias, pero nuestro enemigo, o sea, nuestro enemigo en común es uno solo y por lo tanto no podemos estar distanciados. A mí me pareció ¿Cuál es bacán el enemigo? ¿El sistema? el Ok. sistema, claro, el sistema Ah, corrupto, ¿no? Que se despedaza, que por rato se pone amorfo y no sabemos qué cosa que está pasando, la Confiep, la derecha bruta y achorada, estos políticos que han ingresado que sabemos que son una mafia, ¿no? Que solo benefician a su entorno familiar, amical y a los, imagino que les hacen prebendas, ¿no? Eso es lo que tiene que cambiar también, ¿no? Pero salvo eso, bueno, yo lamentablemente no hay forma porque, bueno, no quisiera yo ya llevarte ese terreno, pero con estos 100 y pico de días de castigo, tampoco es que se ve pues un dechado de virtudes por el lado de quienes quieren el cambio social, ¿no? Es necesario. Y quisiera apuntar esto sí, que me gustaría que lo reflexionemos. Tu novela, Revolución Caliente. La actualidad que hemos visto en los últimos años, la desgracia, la tragedia del COVID-19 y el desbaratamiento de esta ficción de que el Perú era un país exitoso, ¿no? En términos macroeconómicos, pero sin embargo la pandemia arrasó completamente de una forma, bueno, inmensamente dolorosa. A lo que voy es, ese cambio social, y lo estábamos comentando hace rato, podemos retroceder el video en algún momento, todo en la historia del Perú, y por lo menos o puntualmente en la historia del siglo XX en el Perú, ha estado atravesada por la idea de la revolución, ya sea por la revolución comunista o por la revolución que teorizaban los apristas. Creo que inclusive si hubiera liberales verdaderamente diferentes, consecuentes, se vería de que urge hasta una revolución de tipo liberal, porque la revolución francesa liberal como tal, acá solamente se ha pero muy superficial. En ningún momento todos esos presupuestos de libertad, igualdad, fraternidad, en el caso de esta revolución liberal, ¿no? Se han llevado, digamos, al terreno de lo práctico, se ha puesto en la carne y en el pensamiento de la gente. ¿Tú qué perspectiva tienes de este tema, Rodolfo? no, yo sí soy un creyente de las utopías, ¿no? De las utopías positivas, las utopías tipo Tomás Moro, las utopías anarquistas, eh, las utopías de los situacionistas, o sea, son cosas en las que creo no voy a perderle la fe, ¿no? Lo que hablaba Mariatti en Alma Matinal, la fe en el cambio, ¿no? Porque siempre él decía que no hay que perder esa perspectiva, ¿no? De la fe en que las cosas pueden cambiar. Ahora, la forma como cambien estas cosas, la realidad, bueno, ahí sí pues hay diferencias, ¿no? Yo creo mucho en la posición, por ejemplo, que tiene Cersán, ¿no? Que es un lavaplatos que vive en Nueva York, que es un filósofo que decía que el hombre era feliz antes de la aparición de la máquina, ¿no? Entonces él plantea que la única forma en que el hombre puede ser feliz es retrocediendo antes de las revoluciones industriales y plantea la destrucción de todas las máquinas para, digamos, liberar al hombre de toda esa opresión, trabajo innecesario, etcétera, etcétera. Me parece una utopía muy, muy exquisita y soy un seguidor, digamos, de que me escribe. Yo me escribo con Cersante, he tenido Ah, sí. cosas por ahí. He enviado Bien. cosas y no sé si será él tampoco, porque puede ser que sea un Claro, impostor, también ¿no? puede ser cualquier... Un, un Oye, pero si impostor. le tomamos
la pista a esa onda tipo Terminator o de que en un futuro las máquinas pues van a dominar la Tierra, ¿no? La inteligencia artificial, toda esa onda. O sea, por ahí que no está desencaminado, ¿no? O Bueno, sea, a todo se le puede hallar un sentido, ¿no? sí, Pero, en fin, mira, para no explayarnos por ese lado que es muy interesante, y tú sabes que no tenemos mucho tiempo hoy, hablemos de tu novela El Evangelio según Tupac Amaru. ya, Dinos cuál ha sido la necesidad o por qué lo ha publicado justo por estos tiempos, cuál es la ya, interpretación que le das a Tupac Amaru, cómo lo ves, no he oído más de la sí, novela, coméntanos. sí, esta novela, El Evangelio según Tupac Amaru, corresponde a una colección primero sobre el Bicentenario, ¿no? Hecha por Ediciones Altazor, entre las que están Luis Eduardo Freire, Jaro Gastelú, está Julia Wong, Carlos Rengifo, Miki Bolaños, Sandro Bocio, que es un escritor, entre otros, ¿no? Entonces es parte de una colección donde salen personajes de la historia del Bicentenario. En mi caso, yo escogí a Tupac Amaru porque me parece uno de los personajes más interesantes de todo este proceso, ¿no? Digamos, de la conformación del Estado moderno, ¿no? Porque lo que piensa y lo que pone en práctica Tupac Amaru está incluso antes de todo este rollo, ¿no? De las revoluciones, ¿no? De los cambios, de la constitución que plasmó Estados Unidos. O sea, él tenía las ideas primigenias. Y muchos me cuestionan, gente que ni siquiera ha leído el libro, me dice, ¿por qué pones evangelio si es una cuestión religiosa? Pero hay que recordar que Tupac Amaru era un creyente, ¿no? Era un creyente que creía en el bautizo, en el matrimonio, en todos los sacramentos, ¿no? Era un Bueno, creyente. pero Y hubiera que sido, ¿no? O sea, el Evangelio etimológicamente sabemos que significa que una buena nueva, creo, ¿no? sí, el evangelio. Claro. Y claro, pero Entonces, para combatir a Tupac Amaru tuvieron que excomulgarlo, ¿no? O sea, no lo podían ya, combatir si primero no lo excomulgaba la iglesia y bueno, lo convertían en un ser normal, una especie de apestado y que se le podía despedazar, matar, etcétera, y no pasaba nada, ¿no? Eso es lo interesante de Tupac Amaru. Ahora, yo no he hecho una novela biográfica, ni una novela, digamos, que tenga aristotélica, ¿no? Que tenga inicio, medio, final. Yo he hecho una novela conceptual, una novela de conceptos, de qué pensaba, qué imaginaba Tupac Amaru cuando él estaba siendo despedazado por unos caballos, ¿no? Descoyuntado porque no lo pudieron despedazar. ¿Qué sí. imaginaba sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre el país, sobre la nación, sobre su raza, etcétera, ¿no? Entonces es una cosa distinta, digamos, a la novela tradicional, ¿no? Que escriben muchos amigos, que está bien, creo yo, que gente que escriba pues cuestiones biográficas, ¿no? Está bien, pero yo he intentado hacer otro camino, ¿no? Siempre creo que la mejor forma de escribir es no seguir un camino ya trajinado, sino buscarse un propio camino, ¿no? No importa si nos podemos perder, digamos, por ahí en el trayecto y nos encuentre el lobo Claro. feroz, no importa. Pero lo importante de lo importante es que hemos hecho algo distinto que por lo menos a alguien le podrá servir, ¿no? O de O interés, sea, etcétera. la exploración de la forma, el valor de la Sí, forma. el valor, exactamente, el valor de la forma como está escrito este evangelio de Tupac Amaru es distinta, digamos, no es aristotélica, no vas a encontrar una cosa así de encontrar el nudo, el desenlace, ¿no? De 15 personajes principales, eso no, Es una obra abierta. sí, eso es una obra abierta y que busca otra cosa, que busca ponerse en el personaje de Tupac Amaru a la hora de su muerte y que busca que a la vez haya el espíritu del que escribe. De repente yo soy una especie de alter ego de este Tupac Amaru, puede expresar cosas que pudieron haber pasado, ¿no es cierto? Y que yo las doy como válida para este libro. Eso lo Y creo te yo. parece, Tupac Amaru llega a ver el presente en esos momentos o no? Llega ¿Sí? a ver el amor de su esposa, Ah, ya. Se el queda en su país, la época. realidad, de su época, de la realidad. Eso es y despedirse, digamos, de alguna manera de su familia, aunque obviamente los españoles han querido, pues, acabar con toda la familia de Tupac Amaru, ¿no? O sea, destruir Uy, sí, todo. se llevaron a Fernandito y lo A Fernando, castraron, lo tuvieron preso en España. Hasta claro, ahora sus claro. huesos siguen en España. Rodolfo, tenemos que pasar a otro bloque, pero déjame decirte que lo que comentas facilita también la invención de nuevos pasajes en la literatura, porque ahora
proyectado a Tupac Amaru en ese momento, ¿no? Del descoyuntamiento, teniendo como una especie de visión profética de cómo iba a estar el país, por ejemplo, ahora mismo, y sobreviviendo tanto a su tragedia en ese momento como a la tragedia actual, ¿no? Que es un desastre, pero bueno, vamos a ver de conversar con más holgura en otro momento, Rodolfo. Te agradezco tu participación por hoy. Excelente, excelente, estimado Percy, yo le agradezco esta oportunidad. Y bueno, pues busquen el libro El Evangelio según Tupac Amaru II y La Revolución Caliente, que está en Librería de Lima, y me encuentran en mi página de Facebook, fanpage, que tenemos ya 15.000 seguidores y 700.000 visitas en mi blog Spot, ¿no? Ahí estamos. Y perfecto. Un abrazo para ti y un abrazo para los amigos. Abrazos. Adelante, Radio Miraflores, vamos con el siguiente bloque. Vamos. Retomamos Libertad Bajo Palabra. Ahora vamos a conversar con Juan Cristóbal, que es un escritor y un poeta muy conocido, Premio Nacional de Poesía en el 71, Premio Copé en los años 90, etc. Bienvenido, Juan, una vez más, y como siempre, con la mayor alegría al programa. Adelante. Hola, Percy, muy agradecido para conversar contigo sobre los puntos que se habían pensado podrían ser interesantes para la audición, ¿no? Bueno, nosotros somos amigos, es bueno que la gente lo sepa, así que no hay ningún problema, ¿no? Tú me habías comentado para hablar del Che, pero se pasó la fecha por tantas locuras de la coyuntura, pero ahora aprovechemos, porque tu generación se vio marcada a sangre y fuego por el heroísmo del Che, ¿no? Que es algo que no se discute, aun cuando uno pueda ser contrario a su posicionamiento político, ¿no? Era un hombre valiente en cierta medida, como también lo fue de la Puente Uceda, lo fueron otros muchachos de esas épocas, ¿no? Y que tú sabes de ello, porque tú has participado inclusive en la organización de la Puente, años después, ¿no? Que fue el mío. Entonces, coméntanos a ver cuál es la introducción para esta noche acerca de lo que tú crees que debe ser rescatado del Che para esta actualidad, ¿no? Cuéntanos.
Yo creo que se tiene del Che la figura solamente, como tú señalabas, de ser valiente. Pero aparte de su valentura, de su valentía, de su bravura, de su consecuencia con lo que él pensaba, en el Che también hay un rescate que ahora último, especialmente por un argentino, Néstor Coan, y hay un peruano que también ha escrito un libro sobre la filosofía del Che, no recuerdo en ese momento el nombre, que se habla de que el Che era también un pensador y que había hecho aportes importantes a la filosofía marxista. Por ejemplo, él tiene dos puntos que entró en colisión con la URSS respecto al hecho de la conciliación de clases. El Che planteaba que la URSS en ese tiempo estaba profundamente equivocada cuando planteaba a nivel internacional que las revoluciones podían hacerse por etapas. El Che pensaba que en Latinoamérica esa lucha no funcionaba y él planteaba la necesidad de hacer una revolución latinoamericana. Por eso planteó la consigna de crear 2, 3 Vietnam en América Latina. Y ahí viene la situación en la que Che fue consecuente con eso y quiso hacer eso exactamente, pero bueno, no llegó a triunfar, y a veces hay triunfos y a veces hay derrotas en un proceso revolucionario. Por un lado, entonces tenemos... Pero casi parece trotskista. Bueno, Guevara. Eso, la revolución permanente no es una idea que nace con Trotsky, ¿eh? Es una idea que nace con Marx. Ya Marx planteaba la necesidad de que las revoluciones deben ser, cuando se inician, deben ser permanentes. Eso lo decía Marx también, y eso lo tuvo en cuenta. Claro, pero la revolución en un solo país y la idea de la revolución permanente creo que se da cuando se da la coyuntura luego de la revolución en Rusia, ¿no? Claro, o sea, asegurarla en Rusia o expandirla por todos lados. Pero claro, es una cosa coyuntural. Pero está bien que hagas esa mención de que ya estaba en el planteamiento de Marx, ¿no? Claro, y es que lo que pasaba es que la idea de la revolución en un solo país se asentó a partir de Lenin y la revolución rusa. Pero bueno, ya eso es para verlo en historia del marxismo, ¿no? Lenin también planteaba la revolución permanente, ¿eh? Ahora, ¿y en qué momento se hace ese tema? ¿Con Stalin, entonces? Con Stalin nace la posibilidad de hacer la revolución por etapas. Y, adelante. Y es que lo que Guevara planteaba es que eso era, al final de cuentas, una conciliación de clases. Y que eso no podía ser, por lo menos en América Latina. El Che también, aparte de esa lucha que tuvo contra el marxismo positivista de la URSS, y él criticó muy fuertemente los textos de la URSS, a los que llamaba ladrillos, en una forma despectiva. El Che planteaba que también la alienación en el capitalismo tenía que ver con todo el concepto del capitalismo como tal y con la propiedad privada. Y el Che lo que planteaba es, a propósito de eso, la superación del capitalismo con la posibilidad de desarrollar al hombre nuevo. Este concepto del hombre nuevo es producto de una carta que él dirige a un periodista importante, Quijano, me parece que se apellidaba, en Uruguay, donde él hace todo un análisis del hombre nuevo y luego también habla sobre la alienación en el capitalismo. Hay que tener en cuenta que el Che tuvo dos importantes discusiones a nivel internacional. Uno que se produjo internacionalmente, a pesar de que fue una discusión interna en Cuba, pero él tuvo una discusión muy fuerte con un tal Rodríguez.
que Carlos Rafael Rodríguez, que era un importante dirigente del Partido Comunista Cubano, que no apoyó a Fidel Castro en su revolución. Y fue después que Fidel Castro triunfó que el PCE cubano se incorpora a la lucha ya con el movimiento 26 de julio para conformar ya un movimiento mucho más amplio. Y él tiene una importante discusión también con un filósofo e intelectual francés, Charles Bettelheim, ¿no? Que eso se hace conocido y muy importante, y se hace reconocido porque la discusión con Bettelheim se planteaba en el problema de si la estructura jurídica era independiente de la estructura económica, o sea, la superestructura y la estructura. Y se planteaba que no hay una situación de autonomía, que todo es una cosa sola. La estructura y la superestructura. Bettelheim planteaba que la estructura jurídica, o sea, la superestructura, tenía autonomía respecto a la estructura económica. El Che planteaba que eso era una ilegalidad dentro del marxismo, que no era correcto ese tipo de planteamientos. Entonces, con esto quiero Pero señalar... bueno, no se necesitaba hacer un gran aporte para eso, porque creo que es claro pero siempre hay una dependencia, ¿no? de la superestructura a la cuestión económica, ¿no? Que es el marxismo puro, ¿no? Pero en ese tiempo que se daba la discusión, te hablo de los años 60, se planteaba eso, y eso lo planteaba también la URSS. Entonces, bueno, era una URSS que había caído en el descrédito, pero pareciera que la URSS estaba más avanzada que el Che ahí. Yo lo que te pregunto nuevamente sería, mi querido Juan, ¿cuál sería la actualidad o la vigencia, la importancia de estos aportes del Che al mundo contemporáneo? Bueno, el Che planteaba la necesidad, por ejemplo, en el caso del hombre nuevo. ¿Qué es el hombre nuevo para el Che? El hombre nuevo para el Che era fundamentalmente un problema de formación marxista, de una incorporación del conocimiento del marxismo como doctrina que se opone frontalmente al capitalismo, porque el capitalismo, dice Che, aliena al ser humano, es decir, lo hace ser un objeto de la economía y no un sujeto de la historia. Che plantea la necesidad de que el factor fundamental de una revolución debía ser el hombre, pero el hombre colectivo, personal y colectivo. Es decir, una necesidad de una transformación del hombre desde el punto de vista de su conciencia personal para llegar al elemento colectivo de la sociedad. Entonces, una gran utopía. La necesidad de que el hombre nuevo tenga como fundamento los valores y la lucha contra el capitalismo y el individuo como un ser único y comunitario. Es decir, luchar contra las taras capitalistas en la conciencia del hombre humano, es decir, en su cultura misma, transformar al hombre desde su cultura, desde sus valores y de su conciencia objetiva de la sociedad. Tener también valores morales, valores de movilización de índole moral. Los valores morales, decía Che, se adquieren en la nueva sociedad, pero también en la sociedad cuando se lucha contra el capitalismo. El hombre nuevo, decía Che, debe marchar paralelamente al desarrollo de las nuevas formas económicas, luchando contra las viejas formas económicas. Pero ya, ¿cuáles serían las nuevas formas, Juan? Porque ahora el capitalismo no tiene alternativa. O sea, bueno, el capitalismo o nada. El capitalismo o irse a vivir a
a un kibutz o a una chacra, ¿no? O sea, y aún así, Bueno, tú o estás sea, viendo, objetivamente, ¿no? tú estás viendo el capitalismo actualmente a través del neoliberalismo en Chile, por ejemplo, que fue donde se instauró. ¿Qué es lo que ha traído? El neoliberalismo. Egocentrismos, consumismo, individualismos, eh, crisis pues, permanentemente morales. Es decir, ha colapsado al hombre en la sociedad para volver un objeto permanente de sus intereses económicos y sociales y políticos. Pero Las, hay las, espacios de las- resistencia individual, mira, pero colectivamente, ¿por dónde, no? Acuérdate de las Foucault. bases, las interpretaciones más objetivas del capitalismo neoliberal en el país es el fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País, Acuña. No, pero diga, esa es una base muy vasta, porque podríamos mencionar a los liberales que hay. No serán los más iluminados del planeta, pero también existen algunos liberales que podrían teorizar otra cosa. Ahora, tú me dices Chile, yo te puedo decir China. El capitalismo, dentro de lo que fue una estructura de gobierno comunista en sus inicios, y que ahora es una fórmula híbrida, ¿no? Bueno, no es Con un libre. capitalismo de Estado que igual faculta grandes perversiones y abusos contra los trabajadores, y también una clase millonaria que de alguna forma está supeditada al gobierno o al partido de gobierno, pero que existe también con grandes prerrogativas individuales, Juan. Y el Che ya no pudo vislumbrar eso. ¿Cómo lo habrá interpretado de repente el Che? Quizás se hubiera descorazonado de ver a dónde podía llegar el comunismo. No ha podido vencer al capitalismo China. El Ha tenido que capitalismo, plegarse a él. el capitalismo de Estado es una parte, en el momento de Lenin también, cuando se crea la NEP, plantea Sí. él un capitalismo de Estado. Entonces, no es que el capitalismo de Estado, como tal, sea un retroceso. Es que lo que decía Lenin, un paso atrás y dos adelante luego. Para crear el socialismo como un modelo económico, no puede ser creado, decía el Che y decía Lenin, en un solo país. Tiene que ser a nivel planetario. La lucha es entonces por derrotar al capitalismo en la hora actual a nivel planetario. Eso es la lucha central. Cuando el Che ¿Te parece planteaba, que el comunismo tiene esa fuerza ahora? ¿No será que esa fuerza ya se acabó hace 30 no, años y bueno, hace 60 años? cada uno tiene su posición al respecto. Yo Pero creo que no. objetivamente, Objetivamente yo creo que es China es una posible, potencia mundial. porque el China es el capitalismo, próximo hegemón, pero China porque, va a seguir insistiendo con un comunismo que no, yo creo que no se condice con su propia forma porque de estructuración. sí, ¿O te escucho. me equivoco? No sé, ¿tú qué piensas? ¿O qué pensaría el Che, no? Que tú eres una especie de intérprete ahora, dinos. Percy, te escucho. Te decía, no, sigue tú con lo que donde te quedaste, para no repetir, por favor, adelante. No, lo que te decía es que efectivamente el problema es central, es decir, la tesis del Che cuando planteaba la necesidad de hacer dos, tres Vietnam en América Latina, era para que Cuba no dependiera totalmente de la URSS, porque la URSS se había convertido en una burocracia stalinista que había hecho retroceder a las ideas marxistas y socialistas, tal como lo planteaba el marxismo. Entonces, el Che lo que quería era la revolución mundial. Ese es el planteamiento básico. Es por lo que deben luchar las fuerzas, no progresistas, sino las fuerzas revolucionarias de todos los países. A mi modo de ver, ese planteamiento no está diluido, está presente. Lo que sucede es Pero que no arranca de los la países fuertes. gente, lo que pasa es que todavía no hay una conciencia totalmente marxista de los partidos para crear esas posibilidades. Hay, por supuesto, que avanzar lentamente, hay que ir avanzando poco a poco. No se puede, de pronto, mediante una lucha armada que hoy día es imposible en los países,
yo creo que en este momento es imposible. Entonces ¿Qué siempre pasará es de aquí imposible, pero 4 años? nunca pensaste que era indeseable. Es un No, método. jamás, claro, es un método. Eso Yo está pienso bueno, que, porque hay muchos que se camuflan y se hacen los pacifistas, ¿no? no, yo no creo A mí eso. me gusta y Yo, te respeto que estás a favor de esa yo creo que la violencia, lucha podemos armada, disentir, pero decirlo es importante, ¿no? Hay yo mucha creo que la gente que se lucha camufla y armada, son despreciables. yo creo que la lucha armada es importante, pero como decía Fidel, en momentos que debes producirse. Hay momentos en los cuales tú debes luchar por ganar terreno, por ganar espacios, por conquistar masas, organizarlas, educarlas, y tú educarte con ellas. Entonces, ahí hay un problema central. Un aspecto Sí, bueno, pero tú importante, sabes que ahí también está el famoso problema filosófico de imponerle a la gente cómo estar, que de alguna manera también no hace el capitalismo de modos vedados, ¿no? O dejar a la gente que haga lo que quieren, porque al fin de cuentas uno es dueño de sus deseos y de sus egoísmos, ¿no? En último caso, o sea, querer que la gente deje de ser egoísta, creo que desde el cristianismo se persigue como una gran utopía, ¿no? Luego la ha extendido el marxismo y todo lo demás, pero es algo que no sé si tenga que condecirse con la naturaleza humana. Ahora, lo que yo te quería preguntar es algo más concreto. El tema de Nicaragua, pero por espérate ejemplo. un ratito. Ahora con esta victoria electoral de Espérate un Ortega, ratito, Percy. ¿con cuántos de sus candidatos opositores presos? Dime tú, ¿ese es un modelo, digamos, idóneo, deseable para el resto del mundo? Porque en Mira, teoría es Percy, un gobierno de pero antes de izquierda, ¿no? responderte a eso, Sí, dime. había un último aporte, digamos, que rescato del Che, cuando Ya, a tiene ver, la por favor. discusión con Carlos Rodríguez, Carlos Rafael Rodríguez, respecto a la lucha del estímulo moral o el estímulo digamos, real, digamos, respecto a ello, ¿no? Ya. Por ejemplo, Carlos Rafael Rodríguez y el PC cubano planteaban que la sociedad cubana debía desarrollarse con sus trabajadores a través de los estímulos materiales, o sea, pago por su trabajo. Sí. El Che planteaba que era cierto que había que crear estímulos materiales, pero también debía crearse estímulos morales. Es decir, los dos estímulos debían producirse dentro del desarrollo del hombre nuevo, porque el hombre nuevo se va desarrollando, decía Che, desde antes de la revolución, desde cuando tú militas en un partido. Es decir, un partido debe ser una especie de sociedad socialista, donde debe haber solidaridad, honestidad, cosa que no existe en los partidos realmente de izquierda, lamentablemente. No existe la sociedad, Juan, salvo No. en parcelas muy pequeñas, ¿no? Entonces, la creación de esos estímulos es importante para la creación tanto del hombre como de la sociedad. Esos estímulos materiales, de alguna forma, tienen que ver con lo que Rimbaud, el gran poeta vidente, hablaba Sí. de que el hombre debía transformarse. Claro, Rimbaud se quedó en el hombre, pero Che planteaba que el hombre debía transformarse, pero también transformar la sociedad. Ese es el marxismo. Está muy bonito que menciones a Rimbaud, pero habría que recordar que Rimbaud acabó en una tragedia tremenda con su transformación. Bueno, pero Experimentó y pero igualmente, es tremendo, ¿no? Lo que escribió pero, y lo que él experimentó, pero terminó en una tragedia horrenda. o sea, digamos, la forma como termina Rimbaud ya es un problema que tiene que ver con su sociedad y sus valores que él puede haber adquirido en esa sociedad. A lo que iba, ¿no? mi querido Juan, es, y tú sabes, yo te aprecio mucho y es valioso que hagas esta remembranza del Che, pero yo soy de los que creen, por ejemplo, que todo puede ser un juicio, pero generalmente un régimen comunista acaba en un gulag.
Esto puede ser algo vasto, pero lo hemos visto ya en el curso de la historia. Y ahora, en ese sentido, te pregunto nuevamente por Nicaragua. ¿Es posible que haya una defensa de Nicaragua a estas alturas únicamente porque se oponen al imperialismo, bueno, al imperialismo yanqui, utilizando esa terminología clásica? He visto gente que aplaude a Nicaragua, que aplaude a Ortega y aplaude las arbitrariedades que se han dado en este proceso electoral solamente por reclamarse que son de izquierda y que son antiimperialistas. Tú, como un hombre de izquierda y antiimperialista de tantos años, ¿cuál sería tu visión sobre este tema y sobre estas opiniones que yo creo retorcidas y retorcidas de estos jóvenes marxistas? ¿Tú qué nos puedes comentar, Juan? Bueno, yo creo que efectivamente la posición de Nicaragua, si bien hay un enfrentamiento con el imperio, sin embargo, yo creo que tanto con Nicaragua como Venezuela hay graves errores de concepción doctrinaria. Y creo que eso pues no hace bien a un movimiento socialista mundial. Yo creo que esos graves errores se centran fundamentalmente en la egolatría, en la conquista de feudos personales y de falta de autocrítica. Por ejemplo, a mi modo de ver, para ponerte solamente un nombre, yo no concibo cómo es posible que haya tenido una fuerte discusión y después su apartamiento con el poeta Ernesto Cardenal. Yo no me explico eso, ¿no? No tengo una explicación sobre aquello. Yo sé lo que pensaba Cardenal y claro, él criticó muy fuertemente a Ortega y bueno, y Ortega básicamente lo sacó del Frente Sandinista. Yo creo que allí hay errores graves, evidentemente. Bueno, pero hermano Juan, es lo que hace todo gobierno que tiene un ejercicio ilimitado de poder con sus críticos. También lo han hecho países, digamos, en bloques fascistas, pero particularmente de izquierda, tú sabes, y todos lo sabemos, lo que pasaba bajo Stalin, los juicios de Moscú, inclusive la misma Cuba también, ¿no? Con Batista, el caso Padilla, ¿no? El caso de Reinaldo Arenas, tantos otros casos. O sea, la cuestión es si uno asume esos costos, o se hace de la vista corta, o simplemente los niega y alcahuetea tementemente a esos regímenes en pos de una renovación mundial. Por eso a mí me gusta que tú seas frontístico con lo que crees en algún momento, ¿no? Yo creo que en el caso de Cuba, con el caso Padilla, es cierto que hubo, al parecer, un mal manejo, porque al comienzo, pues, la Cuba, en sus inicios, cuando se planteaba proyectos culturales, eran sumamente sectarios, en el sentido de que debía hacerse un arte para el pueblo, por el pueblo, en fin, una cosa así de esa naturaleza, ¿no? Pero sin embargo, después, Fidel tuvo una autocrítica respecto a su posición como jefe del gobierno, respecto a la posición cultural, que después dejó más libertad y reconoció que hubo un error con el caso Padilla. Es cierto eso. Ahora, en Cuba no hay gulags, no hay campos de concentración. Si hay presos políticos es porque son presos que quieren ir contra la revolución. ¿Tú crees que si hubiera realmente presos políticos, campos de concentración en Cuba, corrupción en Cuba y todo eso, el imperio no habría sacado y habría hecho una propaganda feroz contra Cuba, como la hace con el bloqueo? Yo te pregunto una cosa. ¿Quiénes tienen el manejo de los grandes hoteles que todavía existen en Cuba? ¿Los tiene el Estado, sí o no? Pero que el Estado es importante, Percy. Te digo, en los grandes hoteles que aún quedan en Cuba los maneja el Estado. Perdón. Cuando se dan los grandes buffets en esos hoteles para los extranjeros, se ve una provisión
de todo tipo de manjares, a los que no tiene acceso de ninguna forma el pueblo cubano, Pero que pide el desbloqueo. Pues. está también supeditado al Estado, ¿no? Percy, ¿por qué no pides el desbloqueo? ¿Por qué no hablas del bloqueo? No, que se le dé el bloqueo, que también bloqueo? es otra arbitrariedad también. Pero dime todo lo que significa el bloqueo. Que no, es que el bloqueo ha sido un arma que han utilizado también arbitrariamente, ¿no? Condenando de varias formas a ese pueblo a la miseria. Pero también se ha buscado esa miseria. Cuba, ya no solo con Fidel, tú sabes que el hecho de haber transformado a Cuba en un país que solamente tenía como producto el azúcar, hizo que Cuba esté en gravísimos problemas económicos mucho antes de Batista. Eso es la historia. Lo pueden buscar en Google, en cualquier documental sobre Cuba, ¿no? O sea, tenía ya esos problemas. Que Batista los estaba superando, pero prácticamente siendo el capricho de todo el país, ¿no? Para el beneficio de los Estados Unidos y los grandes grupos mafiosos. Una revolución cubana que es monocultivadora, de monocultivos solamente, ha podido resistir 60 años de bloqueo, 600 atentados o posibles atentados contra Fidel, y todo la fuerza militar rodeando a Cuba del imperio. Eso poco se habla en los medios. Yo creo que la gente no lo habla, pero tú sabes que nosotros sí lo hemos hablado, ¿no? Lo he puesto inclusive en mi último libro, tengo varios ensayos sobre ese tema, pero tú siempre también escribes sobre eso. No estamos en un medio tradicional que oculta estas realidades, pero también considero que se puede ser crítico tremendamente con este proceso cubano, porque nada tampoco obligaba a la sociedad cubana a seguir a Fidel hasta la muerte. Y a mí me preocupa y me gustaría hallar alguna data del grado de satisfacción de las diferentes generaciones de cubanos. No es que hayan gozado a Fidel, sino que de alguna forma lo han padecido, y que si a eso le sumas el bloqueo y el mal manejo del propio país, conduce pues a una amargura tremenda, ¿no? Pero tú, cuando señalas esto, me da la impresión que tú señalas a Fidel como un dictador común y corriente. Fidel nunca quiso llegar a ser una especie de presidente del país. Él hizo la revolución y puso como presidente a civiles que no habían hecho la revolución ni habían estado con el movimiento, que habían sido gente progresista, y Fidel planteó que habían pasado por ahí los Orticoz y antes más otro más, y Fidel llega a ser en un momento determinado el líder de la revolución cubana con el poder que tuvo, porque las masas lo pidieron y porque Fidel se enfrentó cuando la Bahía de Cochinos a Estados Unidos. Entonces es ahí cuando Fidel declara a Cuba socialista. Es decir, ya él toma un papel protagónico en un momento crucial, donde además la URSS está vendiendo, por Rusia, ¿no? Claro, que la URSS o Rusia estaba vendiendo prácticamente la dignidad del pueblo cubano, y Fidel se enfrenta totalmente a Khrushchev. Entonces ahí hay un paradigma de un líder, realmente líder, que no es que... Es que eso es lo contradictorio, pues, porque nadie le puede restar ese heroísmo. Yo en mis escritos sobre Fidel Castro sería imposible, no lo voy a borrar, lo que ha afirmado acerca de su heroísmo en la sierra y todo lo demás, pero luego ya el curso de sus acciones durante tantos años son imposibles de justificar. Pero el heroísmo no se lo quita a nadie. Tú sabes que yo también soy crítico del Che, pero su heroísmo no se lo quito, ¿no? El resto de sus ideas, bueno, creo que sí se deben cuestionar. Pero el heroísmo de Fidel no solo parte de un problema, digamos, social, físico, de haber enfrentado, sino también es producto de un pensamiento que Fidel ha ido desarrollando en el transcurso de
de su vida. Hay libros de él. Claro, pero yo te pregunto, Juan, ¿y esa gente que vivía en Cuba y que ganaba dólares en su egoísmo, en su perversidad o en su perversión, por último, emputecidos por el dinero capitalista de los Estados Unidos, pero tenían libertad de hacer lo que ellos querían, aún en esas condiciones, que todo eso desapareció cuando se implantó el gobierno socialista? Ahora, a personas como tú les parece que es algo muy loable, y de repente en términos hasta espirituales podría ser, como el cristianismo, pero el cristianismo no se le impuso a nadie, bueno, salvo cuando luego agarraron los reyes católicos y todos estos salvajes, ¿no?, que le dieron un cauce político al cristianismo y pudrieron completamente todo, pero en otro plano de la realidad dejaba que cada quien haga su vida. O sea, ¿no te parece, digamos, con tantos años en el comunismo, Juan, que ese es un problema importante? Es el tema de fondo siempre, el tema de la libertad humana, ¿no? ¿O no? Mira, son tan libres los cubanos que, o sea, te hablo de la libertad dentro del bloqueo económico. Dentro de las limitaciones que les da el gobierno. Claro, que son capaces de ayudar a pueblos diferentes en África, en América Latina, en Sudamérica, en fin, de ser solidarios, no solo de voz, no solo de palabra, sino en los hechos. Sí, sí. Sean médicos que han ido a luchar, a trabajar en diversos lugares de África, de Angola, Mozambique, Nicaragua, Bolivia, al Perú han venido, han donado sangre para las personas cuando hubo Sí, sismos. sí. En fin, es lo que se llama, lo que Fidel desarrolló como el internacionalismo proletario, que eso lo planteaba ya también Marx y Lenin. Es decir, pero tú sabes, y no quisiera caer en un contradictorio contigo, pero también esto existe. La delegación deportiva de Cuba, se aprovechan algunos deportistas cubanos para quedarse en el país que los está acogiendo, para ser actores o para no regresar a Cuba. Eso también es algo real. ¿Cuántos médicos hubo aquí cuando hubo el terremoto de Pisco? Cubanos. Claro, eso no se niega, pero eso tampoco niega lo que te estoy diciendo yo. Dime, parte de la misma realidad, ¿o no? ¿Cuántos médicos estadounidenses vinieron? Pero Estados Unidos no es tampoco un buen ejemplo de nada, pues. Te pregunto cómo. Estados Unidos tampoco puede ser una referencia. Te digo como. A Estados Unidos todos se han opuesto del siglo XX. El antiimperialismo arrancaba. Tú lo sabes mejor que yo, o sea, los pensadores que estaban en la vanguardia han sido antiimperialistas. Claro. Ahí en la Torre, Mariatti y todo lo que ha venido después. Y hasta la fecha. El antiimperialismo, actualmente el antiimperialismo no es suficiente. Hay que ser anticapitalistas. Claro, pero el problema es que el antiimperialismo puede pasar, pero ¿de dónde sacar otro modelo distinto al capitalismo? Si, como yo te decía, ni siquiera China ha podido ofrecer un modelo nuevo y ha tenido que asimilar el capitalismo a su rol comunista. Ahora entramos a un problema central, que tú lo has señalado. Efectivamente, el marxismo no es un dogma, es un método, una guía para la acción. Lo que debió haber hecho en el Perú, solamente lo ha hecho José Carlos Mariatti, es desarrollar un proyecto de país reconociendo cuál es la realidad y los actores sociales de esa realidad. Eso lamentablemente no se ha hecho en ningún partido de izquierda en el país. Ese es un defecto gravísimo, porque el marxismo tú no lo puedes implementar en un país si no conoces su realidad y qué cosas debes cambiar de eso y qué forma de capitalismo existe en el país. Por eso es que esa forma de capitalismo, como se enfoca
que tenía consecuencias diferentes en Mariate y en Haya. Ahora, ¿te ¿Cierto? parece que el capitalismo no se ha desarrollado suficientemente en el país? Podríamos decir que más bien lo que urge es una potencialización del capitalismo con un cierto grado de control de daños, ¿no? Sobre todo en el ámbito ambiental. Pero acá lo que falta es que se produzca más, que haya más empresas, industrias, inversiones, que haya más riqueza, Juan. Eso lo Porque puedes lamentablemente plantear. la riqueza que tenemos en el país se deriva solamente de actividades extractivas en gran medida, y eso lo acaban manufacturando países del extranjero, ¿no? Pero te Vemos das cuenta pasar, como hiciste tú, esas materias para que se beneficien otros, que también es que un tú tema no te antiguo, respondes. Te es un pregunto tema y de te hace 100 respondes. años o más, Efectivamente, como el tiempo del guano, en el el salitre, país más tú un siglo y dices medio. que habría que desarrollar más el capitalismo. En realidad, aquí ya no se puede desarrollar más el capitalismo con la clase capitalista que tenemos, con la burguesía capitalista que tenemos. No hay posibilidades. Claro, es una miseria que no tiene dirección tampoco, están tan perdidos como el pueblo, ¿Por están qué? Porque perdidos todos. la mayor parte de la clase capitalista en el país, los Romero, los Benavides y todos ellos, desarrollan más en función de sus propios intereses y no del país, No les no de la importa el gente. país, eso es cierto, absolutamente. Entonces, Estamos de acuerdo ahí, ya ahí hay un llegamos a un problema, punto de acuerdo. ahí hay un problema central, fundamental. Si esta clase burguesa capitaliza en el país, es posible desarrollar el capitalismo tal como se pretende, como se quisiera. En realidad esto se quiso desde Mariátegui. Por eso en el país no hubo una burguesía nacional, hubo una burguesía intermediaria, rentista, pero, pero nada más. Entonces, Juan, ellos ahora veo que nos hemos pasado 15 minutos. ya Y nos además, hemos pasado 15 minutos y no hemos problematizado todavía esas preguntas acerca de la realidad del país, que la vamos a hacer, bueno, el otro mes será, porque tú sabes que hay una agenda de invitados, pero siempre es un gusto conversar contigo, verte, saber que estás bien, me da mucho gusto y alegría. muchas gracias, Percy, y solamente te digo que podríamos tener esa conversación que tú señalas, pero me gustaría también que en algún momento se pudiera conversar conmigo, cualquier que creas conveniente, sobre el fútbol peruano, sobre el deporte, Sí, sobre el fútbol, especialmente sobre el fútbol, porque es el deporte que más aquí se le ha dado, digamos, consideraciones, porque da más plata, no al esa que básquet, no nunca, al... nunca, nunca ha dado grandes muestras de importancia, ¿no? Salvo el Claro, subcampeonato de la Libertadores de la U en el 70 y tantos y el y des, subcampeonato de Cristal, ¿no? Y la del Copa Ci- América el 75 y luego nada más. no, no te olvides de Cienciano, que fue 2 veces Ah, bueno, campeón, Cienciano también, claro, aunque esa Copa hasta ahora la pienso si tenía verdaderamente una importancia, ¿no? que le ganó a Boca y a River. Pero dicen que no estaban los titulares, No, que jugaban sí subalternos, estaban. no sé. Le ganó a Boca River aquí y en su país. Es bien importante. Y una Ya, cosa eso importante, lo voy a revisar también una con cosa cuidado. importante sería ver y la política, cómo interviene la política y el fútbol a través de sus expresiones y sus personajes futbolísticos. Por ejemplo, en Argentina tienes Maradona, tienes Menotti, que son jugadores, que han sido jugadores y han sido técnicos, que han intervenido también en procesos políticos con ideas. Lamentablemente en el país no tenemos ese tipo de No te jugadores. olvides de Menotti haciéndose el tuerto con Videla en el 78. Claro, claro, también. Eso es Pero, verdad. Juan, contigo lo vamos a conversar, pero ya el próximo mes. Ya eso ha sido todo por hoy. Un placer. Lo despedimos por hoy. Ojalá esté vivo para el próximo mes, hermano. No, sí, estoy seguro que llegas al año 3000. Un abrazo nuevo. Bye. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el domingo. Hasta De acuerdo, luego. gracias. Chao.